Bienvenido, querido amigo. Has llegado aquí por una razón. Algo en tu corazón te ha traído a este momento, a esta oración, a este encuentro sagrado con lo divino. Ya sea que lleves una carga demasiado pesada para tus hombros, que estés esperando una noticia que podría cambiarlo todo, o que simplemente necesites saber que Dios te ve, estás exactamente donde debes estar. Esto no es solo otro video de oración. Esta es tu invitación a entrar en la presencia del Todopoderoso junto a San Antonio de Padua, el taumaturgo, el santo que nunca ha dejado sin respuesta una oración sincera. Durante más de 8 siglos, innumerables almas han acudido a él en sus horas más oscuras y han presenciado milagros que desafían toda explicación. Hoy, te unes a esa hermosa comunión de fe. Respira profundamente y deja que tu corazón encuentre calma, sea lo que sea que te haya traído aquí, desesperación, esperanza, gratitud o simplemente el suave impulso del Espíritu Santo. Confía en que este momento es sagrado. Dios ha estado preparando este encuentro mucho antes de que hicieras clic en este video. Él conoce tu nombre, tu lucha, tu deseo más profundo. Ha escuchado cada oración silenciosa que has susurrado en la noche, cada lágrima que ha caído cuando nadie miraba. Si hoy estás confiando en Dios por algo imposible, si necesitas un milagro que solo el cielo puede proporcionar, entonces, esta oración es para ti. Dale me gusta. A este video ahora mismo, compártelo con alguien que necesite volver a creer y suscríbete a este canal, porque creemos en el poder de la oración juntos. Tu fe importa, tu presencia aquí importa, y tu milagro está más cerca de lo que piensas. Hay algo profundamente doloroso en esperar que Dios actúe cuando todo a nuestro alrededor parece sugerir que Él nos ha olvidado. ¿Conoces ese sentimiento, verdad? Las noches sin dormir, cuando las preguntas se multiplican más rápido que las respuestas. Las mañanas en las que levantarse de la cama se siente como un acto de rebelión contra la desesperanza. Los momentos en los que la fe se siente como sostener agua con las manos desnudas, preciosa, necesaria, pero siempre escurriéndose. San Antonio entendía esta lucha humana. Nacido como Fernando Martins de Bulges, en Lisboa, Portugal, en 1195, sabía lo que significaba luchar con el tiempo de Dios. Comenzó su camino espiritual como monje agustino, contento con una vida de estudio y oración silenciosa. Pero Dios tenía planes diferentes. Cuando encontró a los frailes franciscanos y escuchó historias de mártires que habían muerto por su fe en Marruecos, algo se encendió en su interior. Sintió el llamado a dejar todo lo familiar y abrazar una misión que parecía imposible. La Escritura nos dice en Jeremías 29:11, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza». La vida de Antonio se convirtió en un testimonio viviente de esta promesa. Cuando la enfermedad le impidió cumplir su sueño de martirio en Marruecos, pudo haber sentido que Dios lo había olvidado. En cambio, descubrió que sus mayores milagros fluirían no de la muerte que buscaba, sino de la vida que entregó. Ahora mismo, puedes sentirte como Antonio en aquellos primeros días, sabiendo que Dios te ha llamado a algo, pero sin poder ver cómo encajan las piezas. Quizás estés esperando una sanidad que parece retrasarse. Tal vez esperes una reconciliación en una relación que parece irreparable. O quizás estés desesperadamente buscando provisión cuando los recursos se han agotado y las opciones han desaparecido. Pero aquí está lo que el enemigo no quiere que recuerdes. Tu espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Es el espacio donde Dios transforma la fe ordinaria en el tipo de confianza que mueve montañas. Cada momento en el que decides creer cuando creer no tiene sentido lógico. Es ahí donde los milagros son concebidos en el cielo. El milagro más famoso de San Antonio,
sucedió porque alguien estaba esperando desesperadamente. Un joven llamado Leonardo había robado una gran suma de dinero a su familia. Abrumado por la culpa y el miedo, confesó su falta a San Antonio, quien le dijo que devolviera el dinero y reparara su error. Pero la vergüenza de Leonardo era tan profunda que, en lugar de obedecer, golpeó a San Antonio con ira y frustración. La patada fue tan violenta que el pie de Leonardo quedó gravemente lesionado. Inmediatamente, Leonardo se dio cuenta de lo que había hecho. Había golpeado a un hombre de Dios, a un siervo del Altísimo. El horror sustituyó a la ira. Cayó de rodillas, pidiendo perdón, convencido de que su acción irreflexiva lo había condenado para siempre. Su familia se reunió a su alrededor, mirando a su hijo retorcerse de agonía, con el pie destrozado y sangrando. Pero San Antonio, movido por la compasión y no por la ofensa, se arrodilló junto al joven. Con una ternura que reflejaba el corazón de Cristo, tocó el pie herido de Leonardo y oró. Instantáneamente, no poco a poco, no con el tiempo, sino instantáneamente, el pie quedó completamente sanado. No solo sanado, sino restaurado, como si la lesión nunca hubiera ocurrido. La noticia de este milagro se esparcía como fuego por toda Padua. La gente venía de ciudades vecinas, solo para ver a Leonardo caminar sobre el pie que había sido destrozado. Pero más allá de la sanidad física, fue la respuesta de San Antonio la que cautivó los corazones. Pudo haber invocado juicio, pudo haberle dado la espalda a alguien que lo había tratado con tanta violencia. En cambio, él eligió la misericordia. Este es el santo al que oras hoy. Este es el intercesor que entiende que los milagros son más necesarios cuando menos los merecemos. Antonio nunca olvidó lo que se sentía ser humano, luchar, necesitar gracia cuando la gracia parecía imposible. ¿Tu situación parece imposible? Bien. Allí es exactamente donde habitan los milagros. En Efesios 3:20, Pablo nos recuerda que Dios es poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. La palabra infinitamente no significa solo un poco más de lo que esperamos. Significa infinitamente más, exponencialmente más allá del alcance de la imaginación humana. Algo sucede cuando reconocemos realmente a quién le estamos orando. No solo a Dios como un concepto, ni a San Antonio como una figura histórica, sino a Dios como el Padre vivo, presente, íntimamente involucrado, que cuenta cada cabello de tu cabeza, y a Antonio como tu hermano en la fe que camina contigo a través de cada prueba. En Lucas 24, leemos sobre 2 discípulos que caminaban hacia Emaús después de la crucifixión de Cristo. Estaban deshechos, confundidos, su esperanza, aparentemente enterrada con su maestro. Un desconocido se unió a ellos en el camino, escuchó su dolor y comenzó a explicarles las Escrituras de una manera que hizo arder sus corazones. Pero no fue hasta que se sentaron a comer juntos, hasta que este desconocido tomó el pan, lo bendijo y lo partió, que sus ojos fueron abiertos. Reconocieron a Jesús. El reconocimiento lo cambia todo. Transforma la preocupación en adoración, el miedo en fe, la desesperación en devoción. Cuando reconoces verdaderamente que el Dios del universo, aquel que hizo existir las galaxias, que nombra las estrellas y las llama por su nombre, cuando reconoces que este Dios conoce tu situación íntimamente y se preocupa profundamente por ella, algo cambia dentro de tu espíritu. San Antonio experimentó este reconocimiento divino repetidamente a lo largo de su ministerio. En Rímini, Italia, se encontró con un grupo de herejes que se burlaban de la Eucaristía, afirmando que no era más que pan ordinario. Ellos desafiaron a Antonio a demostrar su naturaleza sagrada.
En lugar de entrar en un debate teológico, Antonio ayunó durante 3 días. Luego se puso de pie junto a la orilla del mar y comenzó a predicar. Pero no les predicaba a los herejes. Les predicaba a los peces. Miles y miles de peces comenzaron a nadar hacia la orilla, levantando sus cabezas por encima del agua como si escucharan atentamente cada palabra. Se ordenaron perfectamente, los peces más pequeños adelante, los más grandes detrás, todos mirando a Antonio con lo que solo podría describirse como reverencia. Toda la costa se llenó de la creación misma, siendo testigo del poder de Dios. Los herejes quedaron atónitos y sin palabras. ¿Cómo podían discutir con el mismo mar? ¿Cómo podían burlarse de aquello que hasta los peces reconocían como sagrado? Muchos se convirtieron ese día, no por argumentos ingeniosos, sino porque fueron testigos de la creación misma reconociendo la presencia de lo divino. Y si el milagro que necesitas ya está nadando hacia ti, pero aún no lo has reconocido, y si la provisión que buscas ya se está acomodando a tu favor mientras oras, y si la sanidad que desesperadamente necesitas ya está moviéndose por tu cuerpo, célula por célula, momento a momento, porque te atreviste a creer que el Dios que manda a los peces a escuchar, también manda a los tumores a disolverse, a los huesos rotos a soldar, y a los órganos enfermos a regenerarse. En Mateo 17:20, Jesús dijo: Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: muévete de aquí allá, y se moverá, y nada os será imposible. La semilla de mostaza es pequeña, casi invisible a simple vista. Pero dentro de esa cascarilla tan pequeña, se encuentra el poder de convertirse en un árbol tan grande que los pájaros anidan en sus ramas. Tu fe no necesita ser enorme para acceder a milagros enormes, solo necesita ser real. Necesita reconocer con quién estás hablando cuando oras. ¿Puedes escucharlo? Ese sutil cambio en la atmósfera, cuando el cielo presta atención a una oración sincera. No siempre es dramático, sin truenos, sin relámpagos, sin señales visibles que Instagram capturaría. A veces es tan silencioso como un susurro, tan suave como el suspiro de un niño, tan delicado como el rocío de la mañana posándose sobre el césped. Pero es real y lo cambia todo. San Antonio conocía bien ese sonido. Lo escuchaba cuando predicaba y veía corazones endurecidos derretirse como cera. Lo escuchaba cuando oraba por los enfermos y era testigo de cómo los cuerpos recordaban lo que se sentía estar completos. Lo escuchaba en el silencio después de pedir a Dios que revelara su voluntad, y de pronto la claridad reemplazaba la confusión. Hay una hermosa historia sobre San Antonio que no aparece en ninguna biografía oficial, pero que se ha transmitido a través de generaciones de creyentes. Una madre se acercó a él llevando en brazos a su bebé, una niña que había nacido con un grave defecto cardíaco. Los médicos habían perdido la esperanza. La familia había gastado todos sus ahorros buscando tratamiento en ciudades lejanas. Nada podía hacerse. La madre no pidió un milagro. Estaba demasiado cansada para tener esperanza, demasiado quebrantada para tener expectativas. Simplemente colocó a su bebé en los brazos de Antonio y susurró: «Por favor, sosténla mientras muere. No quiero que muera sola». Antonio sostuvo a aquella pequeña durante horas. No predicó, no citó las escrituras, no ofreció explicaciones teológicas sobre el sufrimiento. Simplemente la sostuvo, y a través de sus brazos, ella sintió el abrazo del mismo Cristo. Al ponerse el sol, algo cambió. La respiración de la bebé, que había sido trabajosa e irregular, se volvió estable y fuerte. Su color, que había estado pálido y grisáceo, volvió al rosa saludable de la vida. Cuando la llevaron al médico a la mañana siguiente, él no pudo encontrar ningún rastro del defecto cardíaco. «¿Qué hiciste?»,
preguntó la madre a Antonio. La sostuve en la presencia del amor mismo, respondió él. Y el amor siempre vence. Esto es lo que sucede cuando las puertas del cielo se abren. El amor vence. No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, no porque hayamos rezado las palabras correctas o realizado los rituales adecuados. El amor vence porque eso es lo que el amor hace. Vence. Siempre. Romanos 8:37-39. Declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores. Eso no es solo victoria, es una victoria abrumadora, decisiva, triunfante. El tipo que no deja lugar a dudas sobre el resultado. El tipo que transforma no solo las circunstancias, sino los corazones. El tipo que resuena a través de las generaciones. Ahora mismo, las puertas del cielo se abren más ampliamente con cada palabra que pronuncias con fe. Con cada momento en que decides creer en lugar de dudar, esperar en lugar de desesperar, confiar en lugar de temer. El sonido puede ser demasiado sutil para que los oídos humanos lo detecten, pero tu espíritu lo reconoce. Tu alma resuena con él. Tu corazón late al ritmo de él. Pero espera, hay algo que necesitamos abordar. Esta oración se llama una oración de acción de gracias. Y sin embargo, puede que te preguntes cómo dar gracias cuando tu milagro aún no se ha manifestado. ¿Cómo expresar gratitud por una sanidad cuando sigues enfermo? ¿Cómo agradecer a Dios por la provisión cuando tu cuenta bancaria sigue vacía? ¿Cómo ofrecer alabanza por una reconciliación cuando las relaciones siguen rotas? Aquí es donde la fe trasciende el simple pensamiento positivo y entra en el ámbito de lo sobrenatural. Aquí es donde aprendemos a agradecer a Dios, no solo por lo que ha hecho, sino por quién es, no solo por las oraciones respondidas, sino por su fidelidad en cada estación. San Antonio entendía profundamente este principio. Aun cuando sus planes de martirio fueron frustrados por la enfermedad, aun cuando se enfrentó a la oposición de aquellos que debían apoyarlo, aun cuando los milagros no fluían tan rápidamente como la desesperación exigía, mantuvo un corazón agradecido. Agradeció a Dios por las puertas cerradas, porque lo llevaron a ventanas abiertas. Lo alabó por las demoras, porque lo prepararon para propósitos más grandes. Ofreció acción de gracias por las luchas porque desarrollaron fortaleza. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No dice dar gracias por todas las circunstancias, sino en todas las circunstancias. Hay una diferencia crucial. No tienes que estar agradecido por el cáncer, pero puedes estar agradecido en medio del cáncer por la presencia de Dios, por los avances médicos, por el amor de la familia, por la esperanza de sanidad. No tienes que celebrar la dificultad financiera, pero puedes dar gracias en la dificultad económica por las lecciones de confianza, por el descubrimiento de la fuerza interior, por la bondad de los demás, por las oportunidades de ser testigo de la provisión de Dios de manera inesperada. Hay una historia sobre San Antonio que ilustra esto hermosamente. Él viajaba por una región azotada por una terrible sequía. Los cultivos se estaban perdiendo, los animales morían y la gente se enfrentaba a la hambruna. El obispo local le rogó a Antonio que orara por lluvia, pero Antonio hizo algo inesperado primero. Reunió a toda la comunidad y los guió en una oración de acción de gracias. No por la lluvia, aún no había lluvia. No por la cosecha, los campos estaban áridos. Los guío en acción de gracias por la fidelidad de Dios, por su amor que nunca falla,
por sus promesas que nunca vuelven vacías, por su carácter que permanece inalterable, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Algunas personas pensaron que Antonio había perdido la cordura. ¿Cómo podían agradecer a Dios cuando sus hijos lloraban de hambre? ¿Cómo podían alabarlo cuando su ganado moría? ¿Cómo podían expresar gratitud cuando el cielo se mantenía obstinadamente despejado? Pero mientras oraban, algo cambió. No en el clima, todavía no. Algo cambió en sus corazones. La desesperación dio paso a la esperanza. El miedo se rindió ante la fe. Las quejas se transformaron en adoración. Y mientras su gratitud subía como incienso ante el trono de Dios, los cielos comenzaron a retumbar con truenos lejanos. La lluvia llegó. No solo una ligera llovizna, sino una lluvia torrencial, vital, que empapó la tierra y duró 3 días. La sequía se rompió, la tierra fue restaurada, la cosecha se salvó, pero más que eso, la comunidad aprendió algo sobre el poder de la acción de gracias que les serviría en cada crisis futura. La acción de gracias no es solo una respuesta a la bendición, es un catalizador de milagros. Cuando agradeces a Dios antes de ver la respuesta, alineas tu corazón con el suyo. Cuando lo alabas en medio de los problemas, te posicionas para recibir soluciones. Cuando lo adoras mientras esperas, creas espacio para que Él haga maravillas. Si esta verdad está removiendo algo profundo en tu espíritu, si estás comenzando a entender el poder de una fe agradecida, no sigas desplazándote sin reconocerlo. Dale me gusta a este video ahora mismo y deja que tu clic sea un pequeño acto de acción de gracias. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la gratitud precede a los milagros. Suscríbete a este canal, porque creemos en orar juntos hasta que llegue la respuesta. Hay algo únicamente poderoso en orar a través de la intercesión de los santos. No es que los adoremos. Nosotros solo adoramos a Dios. No es que tengan poder independiente de Cristo. Todo poder fluye de Él. Pero la Escritura deja claro que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Hebreos 12:1. Y estos testigos siguen orando por nosotros ante el trono de la gracia. Cuando le pides a San Antonio que interceda por ti, no estás eludiendo a Jesús, estás pidiendo a alguien que conoce a Jesús íntimamente que una sus oraciones a las tuyas. Es como tener al amigo más fiel que hayas conocido a tu lado cuando te acercas a alguien importante. Su presencia no disminuye tu relación, fortalece tu petición. La intercesión de San Antonio ha sido invocada durante más de 800 años y los testimonios nunca han dejado de fluir. En hospitales y tribunales, en hogares rotos y negocios en quiebra, en situaciones que parecen sin esperanza y circunstancias que parecen inmutables, la gente ha susurrado su nombre y ha visto cómo lo imposible se vuelve posible. Hay un relato documentado de 1946 sobre una mujer en Nápoles llamada María Rossi. Había sido diagnosticada con tuberculosis avanzada en una época en que la enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte. Sus pulmones estaban tan dañados que los médicos le dieron menos de 1 mes de vida. Apenas podía respirar, no podía retener alimento y pesaba menos de 36 kilos. María había crecido escuchando historias sobre San Antonio, pero nunca se había considerado particularmente religiosa. Sin embargo, la desesperación tiene una manera de convertir a los escépticos en creyentes. El que ella creía sería su último día de vida. Le pidió a su hermana que le trajera una imagen de San Antonio. «No sé cómo orar a los santos», susurró, con la voz apenas audible. «Solo sé ser honesta». Así que fue honesta. Le dijo a San Antonio que tenía miedo de morir, que tenía cosas que necesitaba hacer, personas que necesitaba perdonar, amor que necesitaba dar. No prometió convertirse en misionera ni dedicar su vida a la iglesia. Simplemente pidió más tiempo para convertirse en la persona
que estaba destinada a ser. A la mañana siguiente, por primera vez en meses, María pudo incorporarse en la cama sin ayuda. Tomó una respiración profunda y completa, sin toser. Cuando los médicos la examinaron esa tarde, encontraron algo que la ciencia médica no podía explicar. Sus pulmones no mostraban ningún signo de tuberculosis. No tuberculosis sanada. No tuberculosis en recuperación. Ninguna tuberculosis en absoluto, como si la enfermedad nunca hubiera existido. María vivió otros 47 años. Murió en 1993 a la edad de 84 años, con sus pulmones perfectamente sanos hasta el día en que partió pacíficamente mientras dormía. Pero aún más importante, pasó esos años extra, convirtiéndose exactamente en quien había pedido ser, una mujer de profunda compasión, generosidad y fe. Esto es lo que la intercesión de San Antonio puede hacer. No solo cambia las circunstancias, transforma los corazones, no solo sana los cuerpos, restaura las almas, no solo resuelve problemas, revela propósitos. En Apocalipsis 8:3-4, Juan describe lo que sucede cuando nuestras oraciones llegan al cielo. Otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se puso junto al altar. Se le dio mucho incienso para que lo ofreciera, con las oraciones de todo el pueblo santo, sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, junto con las oraciones del pueblo santo, subió ante Dios de la mano del ángel. Tus oraciones no desaparecen en el vacío. Suben ante el trono del Todopoderoso, mezcladas con la intercesión de los santos, perfumadas con el incienso del cielo, presentadas por ángeles que nunca se cansan de entregar mensajes entre la tierra y la eternidad. San Antonio es uno de esos intercesores cuyas oraciones tienen un peso especial porque su vida estuvo completamente rendida a la voluntad de Dios. Cuando habla en tu nombre, el cielo escucha. Cuando presenta tu necesidad ante Cristo, la misericordia fluye. Cuando añade su fe a la tuya, las montañas se mueven. Llega un momento, en toda oración auténtica, en el que dejamos de intentar manejar a Dios y empezamos a confiar en Él completamente. Es el momento en que dejamos de darle instrucciones y comenzamos a aceptar su invitación. Es cuando soltamos nuestra fuerte sujeción a los resultados y abrimos nuestras manos para recibir lo que Él sabe que necesitamos. San Antonio experimentó este momento durante su famosa visión del niño Jesús. Se encontraba alojado en una casa en Campo San Piero, orando tarde en la noche como era su costumbre. La familia que lo hospedaba se había acostumbrado a ver luz saliendo debajo de su puerta durante sus horas de oración, pero esa noche fue diferente. El conde Tiso, su anfitrión, se despertó por una luz inusualmente brillante y lo que parecía una conversación que venía del cuarto de Antonio. Preocupado, se acercó en silencio y miró a través de una ranura en la puerta. Lo que vio desafiaba toda categoría de experiencia normal. El niño Jesús estaba sentado en el regazo de San Antonio, sus pequeños brazos envueltos alrededor del cuello del santo. Ellos hablaban juntos como los más queridos amigos, el niño balbuceando con alegría, Antonio respondiendo con lágrimas de amor desbordante, corriendo por su rostro. La luz que llenaba la habitación no provenía de ninguna fuente terrenal, emanaba del mismo niño. Cuando la visión terminó y el niño desapareció, Antonio permaneció de rodillas exactamente en la misma posición durante horas, su rostro empapado en lágrimas, su corazón tan lleno de amor que apenas podía hablar. El conde Tiso dijo más tarde que todo el rostro de Antonio había sido transformado por el encuentro. Se veía más joven, más sereno, más radiante que nunca. Pero aquí está el detalle crucial. Antonio nunca habló de esta visión durante su vida. Nunca la usó para mejorar su reputación, ni para autenticar su ministerio. La guardó como un secreto sagrado entre él y Dios.
Fue el conde Tiso quien la reveló después de la muerte de Antonio, y solo entonces, porque sintió que debía compartir cómo el santo había entregado completamente su vida a Cristo. Así es como se ve la entrega. No es resignación ni aceptación pasiva. Es confianza activa. Es la decisión de creer que el amor de Dios es más fiable que nuestro entendimiento, que su tiempo es más perfecto que nuestra impaciencia, que sus caminos son más altos que los nuestros, aun cuando no podemos ver el camino delante. Isaías 55, 8, 9. Nos recuerda, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este verso no pretende hacernos sentir pequeños o insignificantes, pretende traernos consuelo. Cuando no puedes entender cómo Dios podría resolver tu problema, recuerda que sus pensamientos son infinitamente más altos que los tuyos. Cuando no puedes ver ningún camino adelante, recuerda que sus caminos están más allá de la comprensión humana. Cuando todo parece imposible desde tu perspectiva, recuerda que la imposibilidad es la especialidad de Dios. El milagro que necesitas podría no parecerse en nada a lo que esperas. La sanación que buscas podría llegar por medios diferentes a los que imaginas. La provisión que necesitas podría llegar por rutas que nunca consideraste. La reconciliación que anhelas podría desarrollarse de formas que sorprendan a todos los involucrados. Pero llegará, porque un Dios que te ama lo suficiente como para contar cada cabello de tu cabeza, que se preocupa por ti lo suficiente como para recoger cada lágrima que has derramado, que te conoce íntimamente como para llamarte por tu nombre, ese Dios no te abandonará en tu hora de mayor necesidad. No estás orando solo en este momento. En todo el mundo, otros están viendo este mismo video, pronunciando estas mismas palabras, creyendo por sus propias situaciones imposibles. En salas de espera de hospitales y casas vacías, en autos estacionados frente a tribunales y dormitorios donde duermen los niños, personas de fe están uniendo sus voces a la tuya. Hay algo exponencialmente poderoso en la oración unida. Jesús prometió en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos. No podría estar. Estoy. Tiempo presente, presencia garantizada. Cuando los creyentes se reúnen en fe, aunque sea virtualmente, aunque sea a través de continentes y zonas horarias, Cristo mismo se une a la reunión. San Antonio entendió este principio. Rara vez oraba en aislamiento. Reunía a otros a su alrededor, no para que presenciaran su santidad, sino para magnificar su fe colectiva. Sabía que cuando los creyentes se ponen de acuerdo en algo que piden, el cielo responde con atención especial. En la ciudad de Toulouse, Francia, Antonio se encontró con una situación que requería más que una oración individual. Un rico mercader llamado Felipe había sido falsamente acusado de asesinato. Las pruebas parecían abrumadoras, los testigos parecían creíbles, y la opinión pública ya lo había declarado culpable. Su ejecución estaba programada para la mañana siguiente. La esposa de Felipe acudió a Antonio desesperada. No solo le pidió que orara, le rogó que reuniera a todos los creyentes de la ciudad para una noche de intercesión. Si mi esposo muere mañana, dijo, no solo destruirá nuestra familia, destruirá la fe de todos en la justicia. Antonio podría haber orado en privado. Podría haber confiado en que Dios obrara sin involucrar a otros. En cambio, envió un mensaje por todo Toulouse. Cualquiera que creyera en el poder de la oración, estaba invitado a unirse a él en la catedral. Orarían durante toda la noche, para que la verdad de Dios fuera revelada. Cientos acudieron. Ricos y pobres, jóvenes y ancianos, clérigos y laicos llenaron el santuario.
Durante 12 horas seguidas, se turnaron para leer las Escrituras, cantar himnos y clamar a Dios por justicia. No solo oraron para que se demostrara la inocencia de Filipe, oraron para que el verdadero asesino fuera revelado, para que los testigos encontraran valor para hablar la verdad, para que los jueces tuvieran una sabiduría más allá de la comprensión humana. Al amanecer, sucedió algo extraordinario. Un hombre llamado Jean-Baptiste, quien había sido uno de los principales testigos contra Filipe, llegó corriendo a la catedral. Lloraba incontrolablemente, su cuerpo entero temblaba. «Mentí», confesó delante de toda la asamblea. «Filipe es inocente. Sé quién es el verdadero asesino y sé dónde está escondida la prueba. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Filipe y escuchaba una voz que me decía que Dios lo ve todo, lo sabe todo, y no permitirá que un hombre inocente muera por mi cobardía». Jean-Baptiste llevó a las autoridades al lugar donde estaba escondida el arma homicida, reveló al verdadero asesino y proporcionó un testimonio que no solo liberó a Filipe, sino que también llevó al culpable real ante la justicia. Filipe fue liberado esa misma mañana y vivió otros 32 años como un hombre transformado por la gratitud. Pero el verdadero milagro no fue solo la rehabilitación de Filipe. Fue lo que sucedió con la comunidad que oró juntos. Ellos experimentaron de primera mano el poder de la fe unida. Fueron testigos de la respuesta de Dios a la intercesión colectiva. Esa noche de oración desencadenó un avivamiento espiritual que duró décadas, transformando a Toulouse en una ciudad conocida por toda Europa por su fe y su compasión. Por eso no estás solo mirando un video ahora. Te estás uniendo a una reunión de oración que abarca el mundo entero. Cada persona que pronuncia estas palabras con fe genuina añade su acuerdo al tuyo. Cada corazón que late con esperanza mientras ve este video amplifica el poder de tu petición. Cada lágrima derramada en necesidad desesperada se mezcla con las tuyas delante del trono de la gracia. La ciencia y la fe no son enemigas, son formas diferentes de explorar el mismo universo magnífico creado por el mismo Dios amoroso. La investigación moderna está descubriendo lo que los santos siempre han sabido. La oración cambia las cosas a niveles que van mucho más allá de lo meramente emocional o psicológico. El Dr. Larry Dossey, un médico e investigador renombrado, ha documentado centenares de casos donde la oración de intercesión produjo cambios medibles en las condiciones de los pacientes. Sus estudios, publicados en revistas médicas revisadas por pares, demuestran que las personas por quienes se ora, incluso cuando no saben que están siendo objeto de oración, muestran mejoras estadísticamente significativas en las tasas de sanación, los tiempos de recuperación y los resultados generales. Pero San Antonio sabía esto siglos antes de que la ciencia moderna lo confirmara. Él fue testigo de cómo la oración alteraba la realidad física tantas veces que la sanación milagrosa se convirtió en una parte esperada de su ministerio y no en una excepción. Vio miembros restaurados, órganos regenerados, enfermedades desaparecer e incluso la muerte ser reversada a través del poder de la intercesión fiel. El relato más famoso de Antonio resucitando a un muerto ocurrió en Lisboa cuando visitaba a su familia. Un hombre había sido asesinado, y las pruebas circunstanciales apuntaban al padre de Antonio como el asesino. La familia estaba deshecha. No solo habían perdido a su hijo y hermano para el sacerdocio, sino que ahora su patriarca enfrentaba la ejecución por un crimen que todos los que lo conocían creían que no podía haber cometido. Antonio pidió ser llevado al lugar donde yacía el cuerpo de la víctima. Para entonces, el hombre había estado muerto durante varios días. La descomposición había comenzado. El olor era abrumador. Pero Antonio se arrodilló junto al cadáver y comenzó a orar con una intensidad
que los testigos describieron como sobrenatural. «Joven», dijo Antonio al cuerpo muerto, «en el nombre de Jesucristo, te ordeno que te levantes y testifiques sobre la inocencia de mi padre». El hombre muerto abrió los ojos, se incorporó y habló claramente. «El padre de este hombre es completamente inocente. Fui asesinado por ladrones que me robaron en el camino fuera de la ciudad. Su padre no estaba cerca cuando morí». Después de dar su testimonio ante cientos de testigos, el joven se recostó nuevamente y volvió a la muerte en paz. El padre de Antonio fue inmediatamente liberado y vivió muchos años más como un hombre reivindicado por una intervención milagrosa. Los escépticos modernos podrían descartar estos relatos como superstición medieval, pero la física cuántica está revelando realidades que hacen que los milagros bíblicos parezcan no solo posibles, sino inevitables. A nivel subatómico, las partículas existen en múltiples estados, simultáneamente hasta ser observadas. El simple acto de observar cambia la realidad. La conciencia parece jugar un papel fundamental en determinar los resultados físicos. Si la observación humana puede alterar el comportamiento de las partículas, ¿cuánto más puede la intervención divina reconfigurar el tejido de la existencia? Si la oración es comunicación con la conciencia, que habló el universo a la existencia, entonces la oración se convierte en la fuerza suprema de transformación. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo visible surgió del reino invisible a través del poder de la palabra de Dios. La oración accede a esa misma fuerza creativa, ese mismo poder que da forma a la realidad, esa misma capacidad divina de llamar a las cosas nuevas a la existencia. Cuando oras por sanación, le pides al Dios que diseñó cada célula de tu cuerpo, que recuerde su diseño original. Cuando oras por provisión, apelas al que es dueño del ganado en 1000 colinas, y sabe exactamente lo que necesitas antes de pedírselo. Cuando oras por reconciliación, invitas al Dios del amor a hacer lo que mejor sabe hacer, sanar relaciones rotas y restaurar corazones heridos. Pero hay algo que necesitas entender. Los milagros a menudo vienen con plazos, no porque Dios opere según nuestro horario, sino porque la crisis crea el entorno perfecto para la intervención divina. Cuando todo depende de la respuesta del cielo, la fe se vuelve más enfocada, la oración se hace más ferviente y los corazones se abren completamente para recibir lo que solo Dios puede dar. Los milagros de San Antonio frecuentemente ocurrían en momentos de extrema urgencia. El joven con el pie severado necesitaba sanación inmediata o moriría por pérdida de sangre. Filipe necesitaba ser reivindicado antes del amanecer o enfrentaría la ejecución. El hombre muerto necesitaba testificar rápidamente, o un padre inocente sería condenado. Tu situación puede sentirse igual de urgente. El diagnóstico que exige tratamiento inmediato. La crisis financiera que requiere provisión para una fecha específica. La relación que necesita sanación antes de que pase el punto de no retorno. El asunto legal que debe resolverse en pocos días. La entrevista de trabajo que podría cambiarlo todo. Los resultados médicos que determinarán tu futuro. Dios se especializa en rescates de último minuto. Se complace en intervenciones de la 1ª hora. Le encanta aparecer cuando la esperanza parece perdida y las opciones se han agotado. No es que le guste verte sufrir, es que Él sabe que el momento dramático crea un testimonio innegable de su poder y su amor. En Daniel 3, Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados a un horno tan caliente que mató a los soldados que los arrojaron. Dios pudo haber evitado que fueran lanzados al fuego. Pudo haber cambiado el corazón del rey antes. En cambio,
Esperó hasta que estuvieran en medio de las llamas, y luego se unió a ellos allí. Cuando salieron, ni siquiera olían a humo. Su rescate fue tan completo, tan innegable, que convirtió al mismo rey que había intentado ejecutarlos. A veces Dios permite que las situaciones lleguen a proporciones de crisis, no porque esté ausente, sino porque se está preparando para demostrar su presencia de maneras que serán recordadas por generaciones. A veces Él permite que las circunstancias se vuelvan imposibles, no porque carezca de poder, sino porque quiere revelar un poder que sobrepasa el entendimiento humano. Tu medianoche podría ser el momento antes de tu amanecer. Tu callejón sin salida podría ser el comienzo de tu avance. Tu situación imposible podría ser tu testimonio en proceso. En 2 Crónicas 20:12, el rey Josafat oró: «No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos». Se enfrentaba a un ejército tan grande que la derrota parecía segura. Pero en lugar de entrar en pánico, en lugar de tratar de idear una estrategia militar, en lugar de buscar alianzas políticas, reunió a toda la nación para orar y ayunar. La respuesta de Dios fue inmediata y clara: «No temáis ni os amedrentéis a causa de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra sino de Dios». 2 Crónicas 20:15. Al día siguiente, los ejércitos enemigos se volvieron unos contra otros y se destruyeron completamente. El pueblo de Josafat no tuvo que luchar en absoluto, solo tuvieron que presentarse y recoger el botín. ¿Y si tu batalla no es tuya sino de Dios? ¿Y si la lucha que enfrentas es en realidad su oportunidad para demostrar su fidelidad? ¿Y si el enemigo que te parece tan abrumador no es más que polvo disperso desde la perspectiva del cielo? Cada milagro crea un testimonio, y cada testimonio crea fe en otros que lo escuchan. Ahora mismo, Dios no solo está actuando en tu situación, Él está preparando la historia que surgirá de tu avance. Está tejiendo el testimonio que fortalecerá la fe de alguien más cuando su situación parezca sin esperanza. San Antonio entendía este principio profundamente. Nunca realizaba milagros solo para la necesidad inmediata. Siempre veía el cuadro más amplio, como la sanación de una persona animaría la fe de otra, como la provisión de una familia inspiraría la generosidad de otra, como una situación imposible resuelta. Dar esperanza a innumerables personas que enfrentan sus propias imposibilidades. El milagro de los peces. Escuchando su sermón no se trataba solo de convertir herejes, se trataba de crear una historia que sería contada por siglos, recordando a los creyentes de cada generación que toda la creación responde a la voz de Dios. La sanación del pie de Leonardo. No se trataba solo de la restauración de un joven, se trataba de demostrar el poder de la misericordia sobre el juicio, del perdón sobre la condenación. Tu milagro servirá propósitos más allá de tu necesidad personal. La sanación que recibas animará a otro a creer por su sanación. La provisión que llegue a ti inspirará a otro a confiar en Dios en medio de su carencia. La relación que sea restaurada en tu vida dará esperanza a otro cuyo matrimonio parece irreparable. Por eso es tan importante compartir testimonios, hablar abiertamente de la fidelidad de Dios, dejar que otros sepan cuando el cielo interviene en situaciones terrenales. Tu avance se convierte en el puente que ayuda a alguien más a cruzar de la desesperación a la esperanza, de la duda a la fe, de la rendición a la victoria. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nota que no es solo la sangre del Cordero, también es la palabra de su testimonio. Hay poder en compartir lo que Dios ha hecho. Hay autoridad en declarar su fidelidad. Hay fuerza que fluye de la historia de victoria de una persona hacia el momento de necesidad de otra.
Si estás comenzando a sentir que la esperanza se mueve en tu corazón, si la fe se eleva donde antes dominaba el miedo, si estás empezando a creer que tu situación realmente puede cambiar, no te lo guardes para ti. Presiona el botón de me gusta en este video como una declaración de fe. Compártelo con alguien que necesite saber que los milagros aún suceden. Suscríbete a este canal y sé parte de una comunidad que cree en lo imposible. Pero más allá de eso, comienza a preparar tu testimonio. Empieza a pensar cómo les contarás a otros lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Considera las palabras que usarás para describir el momento en que todo cambió. Imagina la alegría que sentirás cuando puedas decir, no vas a creer lo que Dios hizo, porque Él hará algo. Eso no es pensamiento positivo, es una promesa bíblica. Romanos 8:28 nos asegura que en todas las cosas Dios opera para el bien de los que le aman, los que han sido llamados según su propósito. No en algunas cosas, en todas las cosas, incluso en las dolorosas, incluso en las confusas, incluso en las que parecen ir en tu contra. Dios tiene una manera de entretejerlas en algo hermoso, algo con propósito, algo que finalmente trae gloria a su nombre y bendición a tu vida. Ahora llegamos al corazón de este momento sagrado, la oración misma. Pero antes de pronunciar estas palabras, entiende que no solo estás recitando una fórmula, estás entrando en conversación con el Dios viviente. Te estás acercando al trono de la gracia con confianza, no porque seas perfecto, sino porque eres Abre tus manos, abre tu corazón, abre tu espíritu para recibir no solo lo que quieres, sino lo que Dios sabe que necesitas. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, no ordenó inmediatamente que el hombre muerto se levantara. Primero oró. Pero escucha cómo oró. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Juan 11:41-42. Apocalipsis 21:4. Promete que en el cielo Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Cada lucha que estás enfrentando ahora será completamente resuelta en la eternidad. Cada dolor que soportas será sanado permanentemente. Cada pérdida que has sufrido será restaurada eternamente. Pero la fe que estás desarrollando ahora, la confianza que estás cultivando hoy, la esperanza que estás eligiendo en este momento, esa brillará como estrellas para siempre. Eso será parte de tu gloria eterna, tu tesoro celestial, tu gozo perpetuo. Entonces, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo vives prácticamente mientras mantienes esta fe sobrenatural? Primero, cumple con tus responsabilidades. La fe no significa volverse pasivo o irresponsable. Si estás orando por sanidad, sigue los consejos médicos. Si confías en Dios para provisión, sigue buscando trabajo y administra tu dinero con sabiduría. Si crees en la reconciliación, haz tu parte para comunicarte y perdonar. Segundo, crea espacio para el milagro. Si esperas sanidad, comienza a planificar actividades que disfrutarás cuando vuelva la salud. Si esperas provisión, empieza a pensar cómo administrarás los recursos que Dios envíe. Si anhelas reconciliación, prepara tu corazón para las relaciones que quieres restaurar. Tercero, cultiva una actitud de expectativa. Despierta cada mañana preguntándote, ¿qué hará Dios hoy? Acuéstate cada noche preguntándote, ¿cómo vi su mano moverse en mi situación? Vive con santa anticipación, curiosidad divina, optimismo sobrenatural. Cuarto, practica la acción de gracias por adelantado. Agradece regularmente a Dios por el milagro que está en camino.
Agradece que se interese por tu situación. Agradece que tiene el poder de cambiarla. Agradece que te ama lo suficiente como para intervenir. Quinto, prepara tu testimonio. Piensa, ¿cómo describirás la fidelidad de Dios cuando el milagro se manifieste? Considera a quiénes les contarás primero. Planea las palabras que usarás para darle gloria. Prepárate para convertirte en un ejemplo viviente de su bondad. Mientras este tiempo de oración llega a su fin, quiero dejarte una última palabra de aliento. El Dios al que acabas de orar no está durmiendo, no está distraído, no está abrumado por otras peticiones, no está limitado por imposibilidades humanas. Él está totalmente consciente de tu situación. Está completamente comprometido con tu bienestar. Es totalmente capaz de cambiar tus circunstancias. Es absolutamente fiel a sus promesas. El milagro que necesitas no es demasiado grande para Él. La sanidad que buscas no es demasiado complicada para Él. La provisión que requieres no es demasiado costosa para Él. La reconciliación que deseas no es demasiado difícil para Él. Nada de tu situación lo sorprende, lo abruma ni excede su capacidad para resolverla. Él tiene soluciones que aún no has considerado, recursos que aún no has descubierto, personas que aún no has conocido, que están posicionadas para ayudarte, oportunidades que aún no has imaginado, que ya se están preparando para ti. Tu avance no solo es posible, es inevitable. A ti. Para él es solo otro día de trabajo. Lo que parece insuperable para la sabiduría humana resulta totalmente manejable para el poder divino. Lo que se siente abrumador para el entendimiento finito está completamente al alcance del amor infinito. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que el Dios de la esperanza te llene de todo gozo y paz en tu fe, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que sepas que eres amado con amor eterno, elegido antes de la fundación del mundo, destinado a la victoria en cada batalla que enfrentes. Que experimentes la presencia de Dios en tu espera, su paz en tu incertidumbre, su poder en tu debilidad, su provisión en tu carencia, su sanidad en tu dolor. Que tu fe amanezca como el día, que tu esperanza sea renovada como la mañana, que tus fuerzas se renueven como las del águila, que tu gozo sea completo como la cosecha, que el milagro por el que has orado se manifieste en el tiempo perfecto de Dios y de la manera perfecta, llevando gloria a su nombre, bendición a tu vida y aliento a todos los que vean su fidelidad. Que te conviertas en un testimonio viviente de la bondad de Dios, un ejemplo andante de su poder, una demostración viviente de su amor, una prueba visible de que los milagros todavía suceden para quienes se atreven a creer, y que todos los que escuchen tu historia se inspiren a llevar sus propias imposibilidades al Dios que se especializa en hacer posibles las cosas imposibles. Por Jesucristo nuestro Señor, con la intercesión de San Antonio de Padua, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. La oración ha terminado, pero el milagro apenas está comenzando. Ve ahora con fe, esperando que Dios se mueva, anticipando su intervención, seguro de su amor. Observa las señales, prepárate para el avance y disponte a testificar sobre la bondad del Señor. Tu situación imposible acaba de encontrarse con el Dios de las imposibilidades. Y cuando lo imposible se encuentra con el Dios de las imposibilidades, lo imposible se vuelve inevitable. Confía en Él. Él tiene el control. Él te sostiene. Y ya está trabajando a tu favor de maneras por las que pasarás la eternidad dándole gracias. Ve en paz, vive en esperanza, camina en fe y prepárate para tu milagro.